Dios empieza a tener una opinión de ti y de mí cuando empezamos a escuchar atentamente. Y Dios empieza a decir cosas como lo hizo con David. Él empezó a decir cosas acerca de David. Él es un hombre conforme a mi corazón. I want real love. Only you can satisfy me, Lord. Bien, vamos a continuar con Isaías 55. En el video anterior estábamos hablando acerca de la importancia de oír atentamente, ¿no? Y es muy tremendo eso. Bien, y ahora quiero continuar. Versículo 4 dice, aquí la parte final del versículo 3, ¿no? Y si haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Esto está bien interesante que consideremos esto, porque, miren, ¿por qué Isaías menciona a David ahí? Dice que si aprendemos a escuchar atentamente, si inclinamos nuestro oído a la voz de Dios, dice, haré un pacto eterno, les daré las misericordias firmes a David. Él está diciendo que todas las promesas que Dios le dio a David, nos las dará a nosotros, si aprendemos a oír atentamente. No si no oímos. Si no aprendemos a oír, entonces no puede darnos estas promesas. Ahí es un requisito. Si tú aprendes a oír e inclinar tu oído atentamente, entonces yo haré un pacto contigo. Las misericordias, todas las cosas que yo le di a David, te las daré a ti. Eso está increíble. Está muy tremendo. Y yo quiero que veas cómo hay varias cosas que Dios dijo de David. No que la gente decía, sino que Dios dijo. A veces nosotros basamos nuestra vida en lo que la gente dice de nosotros, pero yo quiero animarte a que no bases tu vida por lo que los demás dicen, aún los hermanos o el pastor o quien sea. No rijas tu vida por lo que los demás dicen. Rige tu vida por lo que Dios dice de ti. David regía su vida por lo que Dios decía de él, no porque los demás decían, porque mira, además el cuadro de él es tremendo, porque lo que los demás decían al principio era, ¿tú qué? Tú eres un niño, ¿cómo quieres ir a pelear? Su papá no lo invitó cuando hubo una reunión en su casa importante, cuando el profeta Samuel vino con un mensaje de Dios, lo deja allá cuidando las ovejas. O sea, todo el tiempo lo estaban menospreciando. Saúl le dice, oye, pues tú, Goliat fue entrenado para ser un guerrero, tú eres un pastor de ovejas, sé que tocas increíble porque ya he escuchado cuando tocas un espíritu o el espíritu que me atormenta me deja, se va, encuentro paz, pero, o sea, todo el tiempo, todas las voces alrededor de David eran negativas, todas, humanamente, pero la voz de Dios era positiva y era increíble. Y David basó su vida sobre la opinión que Dios tenía de él, no la opinión que tenían los demás. Este es un punto bien importante. Yo veo que ahora, dentro del cristianismo, no debería de ser, pero así es, basamos nuestra vida en las opiniones de lo que la gente dice, de lo que los hermanos dicen, de lo que el pastor, de lo que todos dicen. Eso está muy tremendo, necesitamos tener cuidado con eso. Tenemos que basar nuestra vida en la opinión que Dios tiene de nosotros. Esa debe de ser la que tenga peso en nuestra vida, lo que Dios dice de nosotros. Y no como algo raro, sino como lo que Dios te ha testificado de lo que Él dice de ti. Ese es el punto, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, una de las muchas expresiones que vemos de Dios con respecto a David, su amigo. El contexto de esto es cuando el pueblo pide un rey conforme a su corazón. Fíjate, esto está en 1 Samuel 13, versículo 14, ¿no? Dice que el pueblo está pidiendo, pide un rey, ¿no? Y le dan a Saúl y todo esto, ¿no? Saúl tenía temor al hombre y esto automáticamente desecha el temor a Dios. Saúl hasta había profetizado algunas veces, pero ahora estaba por ser desechado, ¿no? Esto es lo que Dios, la opinión que Dios empieza a tener de Saúl. Fíjate, otra vez vemos la diferencia. A Saúl le interesaba la opinión del pueblo, no la opinión de Dios. Entonces, cuando a alguien no le da importancia a la opinión de Dios, es la parte más peligrosa, porque Dios puede hacernos a un lado, así como lo hizo con Saúl, por no considerar la opinión de Dios. Pero por otro lado vemos como Dios viene y le dice a Saúl,
por medio del profeta Samuel. Samuel le dice a Saúl, Saúl, Dios ya se encontró un hombre conforme a su corazón. Fíjate, Samuel no sabía que era David. Solamente Dios le dijo, ya encontré un hombre conforme a mi corazón. Y Samuel va y lleva este mensaje, pero Samuel tampoco conocía a este hombre todavía. No sabía que era David. Eso está increíble. Nadie conocía a David, pero Dios sí. Dios sabía dónde vivía David. Eso está increíble. Entonces, luego, fíjate, en el capítulo 15 más adelante de Primera de Samuel, hay otras palabras muy, muy tremendas. Dios dice, encontré un hombre mejor que tú, Saúl. Estas palabras son duras, ¿no? Imagínate que Dios te diga un día, encontré a alguien mejor que tú. Que Dios te ha dado una asignación chiquita, mediana, lo que quieras. A lo mejor ser maestro de niños, estar en alabanza, ser pastor, lo que sea. Dios te ha puesto en una asignación. Y que al tiempo Dios te diga, encontré un hombre mejor que tú. Porque tú fallaste. Como Dios también le dijo a este rey, ¿no? Belsasar, que le dijo, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Esas palabras, hermano, son tremendas, pero no estamos exentos de eso. Dios puede llegar a un punto donde diga, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Encontré a alguien mejor que tú. Eso, llévalo hasta un plano natural. Mira, en tu trabajo, ¿no? Que eres el encargado de un área, el jefe de alguna área. Y cada repente llega tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar este lugar porque encontré a alguien mejor que tú. Imagínate la sensación, el sentimiento, o sea, tu autoestima se va al piso porque dices, no puede ser, no fui capaz, llegó alguien mejor que yo, porque no fui fiel, porque no fui diligente, no fui constante, no me seguí preparando, no atendí, no me interesó cuando me decían, oye, ten cuidado con esto, o sea, lo que quieras. Y en Dios es así. Cuando no dejamos de escuchar atentamente, Dios nos sigue capacitando y nos va poniendo y nos va llevando a la madurez, pero cuando dejamos de escuchar, lo siguiente va a ser, encontré a alguien mejor que tú. Que Dios nos guarde de eso, mis hermanos. Pero por otro lado vemos a David. David era mejor que él. David era ese hombre mejor que Saúl. Eso está bien, bien tremendo. Está increíble eso, la verdad. Entonces yo quiero animarte a que busquemos conocer cuál es la opinión que Dios tiene de nosotros. No cuál es mi opinión, sino cuál es la opinión que Dios tiene de mí. ¿Cuál es esa opinión que Dios tiene de mí? Y eso debe de ser lo más importante y lo que rija mi vida. No la opinión de los demás. No seamos como Saúl, que buscó más la opinión de Dios y por eso fue desechado. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque acuérdate que ahí dice que Dios dio a David como a un testigo. Fíjate. O sea, ¿por qué Isaías introduce a David en toda esta que está hablando, ¿no? Dice el versículo 4, aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está hablando de David. Está hablando de estos pactos o de estas misericordias dadas a David que nos son dadas a nosotros cuando escuchamos atentamente. Entonces, Dios empieza a tener una opinión de ti y de mí cuando empezamos a escuchar atentamente. Y Dios empieza a decir cosas como lo hizo con David. Él empezó a decir cosas acerca de David. Él es un hombre conforme a mi corazón. Él es mejor que Saúl. Él es un pastor. Él es un pastor para mi pueblo. Lo voy a dar como pastor para un pueblo. Lo voy a dar como un maestro para las naciones. Y estamos hablando de cosas pequeñas en un sentido, ¿no? Que Dios empezó a hablar de David. ¿Sabes qué? Cuando Dios te dice qué opinión tiene Él de ti, eso empieza a darle dirección a tu vida y es hacia donde vas a empezar a ir, ¿no? Dios le dijo, eres un hombre conforme a mi corazón y empezó a darle influencia. Dios le dijo, encontré a alguien mejor que tú y David terminó siendo el rey. Entonces es importantísimo empezar a conocer cuál es la opinión que Dios tiene de nosotros. De verdad, mi hermano. Entonces, voy a terminar hasta aquí este video. Voy a hacer uno siguiente para hablar
de un salmo donde David hace reformas o él habla de cómo él iba a conducirse delante de Dios y que son cosas que tenemos que tomar como ejemplo. Porque la Biblia dice que Dios puso a David como un maestro. Lo puso como un maestro para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muchísimo que aprender de la vida de David. Porque Dios operó a través de él. Otra versión en esta parte de Isaías al final dice, yo les voy a dar a conocer mi poder por medio de ustedes como lo hice por medio de David. O sea, Dios dio a conocer su poder por medio de David. Todo lo que David hizo fue Dios a través de él. Entonces ahí entra la diferencia, donde nosotros, o ahí es el punto, perdón, donde no se trata de David el increíble, sino lo que Dios hizo a través de David, porque él aprendió a escuchar. Entonces no se trata de que seamos increíbles, sino se trata de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros cuando escuchamos atentamente la voz de Dios, ¿no? Pero eso va a ser en el otro video, pero quédate con esto. Dios puso a David como un maestro de cómo alguien aprendió a escuchar atentamente y entonces el poder de Dios empezó a manifestarse por medio de él y Dios empezó a llevar a cabo su obra y su voluntad por medio de David. Y es lo que él anhela, es el deseo que él tiene para con cada uno de nosotros, el poder llevar a cabo su obra, el manifestar su poder por medio de nosotros y las mismas cosas que él prometió a David, se las dio a David, darlas a nosotros, todo. Al final vamos a reinar con Cristo en el milenio, en el reino pleno de Jesucristo, que es la plenitud del reinado que David tuvo, porque David unificó a las 12, es el único rey que unificó a las 12 tribus de Israel. Jesucristo es el que lo va a hacer, pero de una manera plena, global, universal, increíble. ¿Y qué crees? Si nosotros aprendemos a oír atentamente, parte de esta promesa, de este pacto, es que vamos a estar con Él reinando en el milenio, junto con Jesucristo. Entonces nos conviene aprender de David, ¿no? Que Dios te bendiga. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.